Nadie lo esperaba, pero cuando Marta López habló de Alejandra Rubio, no lo hizo para alimentar el morbo ni para criticar su juventud o su manera de estar en televisión, sino para revelar una faceta que pocos conocían y que sorprendió a todos: su amor por la lectura, su gusto refinado por la literatura clásica y contemporánea, su manera apasionada de hablar de libros como si fueran personas con las que había convivido durante años. Marta, con esa mezcla de sinceridad y tono directo que la caracteriza, lanzó una frase que se convirtió en titular: «Es una chica muy culta». Aquella afirmación, lejos de ser un simple cumplido, abrió un nuevo debate sobre la personalidad de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos y nieta de la inolvidable María Teresa Campos, una joven que había crecido bajo la luz de los focos, pero que en la intimidad, según parece, prefería refugiarse entre páginas, letras y silencios. Marta López, que conoce bien los entresijos de la televisión, no suele pronunciar palabras vacías. Cuando habló de Alejandra, lo hizo desde la experiencia, desde haberla observado de cerca en programas, en conversaciones privadas, en esos momentos de descanso en los que las cámaras se apagan y la verdadera personalidad emerge. Mucha gente la juzga por lo que ve en pantalla, pero detrás hay una mujer joven con una cabeza bien amueblada, insistió. Y en esas palabras había una revelación inesperada. Alejandra Rubio, más allá de ser un rostro mediático, era una lectora empedernida, una devoradora de libros, una mente inquieta que encontraba en la lectura no solo entretenimiento, sino refugio, conocimiento y libertad. Pocos sabían, por ejemplo, que Alejandra creció rodeada de libros. En casa de su abuela María Teresa había una enorme biblioteca, con estanterías repletas de novelas, biografías, ensayos y colecciones periodísticas. De niña, mientras otros jugaban con muñecas o videojuegos, ella se sentaba en el suelo, con las piernas cruzadas, hojeando los libros de su abuela. No entendía muchas palabras, pero le fascinaban las imágenes, las portadas, el olor a papel viejo. Aquella curiosidad, casi instintiva, fue el germen de lo que más tarde se convertiría en una pasión silenciosa. Cuando Alejandra cumplió 15 años, según contaba Marta, ya era habitual verla con un libro en el bolso. No se trataba de modas ni de postureo intelectual. Leía en los camerinos, en los aeropuertos, en los trayectos en coche. No hacía ruido con ello, no lo presumía en redes, y tal vez por eso sorprendió tanto que Marta sacara a la luz esa faceta tan íntima. A veces llegábamos al plató y ella estaba con un libro subrayado, haciendo anotaciones con bolígrafo. Le pregunté una vez qué leía, y me habló de García Márquez como si fuera un viejo amigo, contó López, con una sonrisa de admiración. El público, acostumbrado a ver a Alejandra en tertulias televisivas, hablando de su familia o de la actualidad del corazón, jamás habría imaginado que tras esa imagen mediática se escondía una lectora voraz. Su generación, muchas veces criticada por vivir pendiente de las redes sociales, encontraba en ella una excepción, una rareza luminosa. Alejandra no leía por obligación ni por moda. Leía porque la lectura le daba algo que el mundo exterior no podía darle: perspectiva, calma, profundidad. Su madre, Terelu, lo sabía bien. En más de una ocasión, durante las largas noches de insomnio que provoca la fama y las preocupaciones familiares, había encontrado a su hija despierta, leyendo a media luz. «Déjalo ya y duerme, que mañana tienes que madrugar», le decía. Pero Alejandra, con la serenidad que heredó de su abuela, respondía: «Solo un capítulo más». Esa frase, repetida cientos de veces, definía su forma de ser: curiosa, perseverante, apasionada. Marta López, que ha compartido tertulias y confidencias con ella, afirmaba que lo que más la sorprendía de Alejandra no era su cultura, sino su humildad. No presume de nada. Habla de libros como quien habla del tiempo. No cita autores para parecer lista, sino porque realmente lo siente. A veces me recomienda lecturas y me dice: «Marta, te va a gustar este, habla de mujeres fuertes que no se rinden». Tiene una sensibilidad que no se enseña en ningún plató. Y es que, en el fondo, Alejandra Rubio es una joven marcada por la herencia de mujeres poderosas, pero también por la necesidad de forjar su propio camino. Su madre y su abuela fueron y son referentes mediáticos, mujeres con una voz pública fuerte. Alejandra, sin embargo,
eligió construir su identidad en los márgenes de esa exposición. Sí, está en televisión, pero también es una estudiante universitaria, una joven que se refugia en la lectura para entender el mundo que le rodea y, quizás, para entenderse a sí misma. Uno de sus amigos cercanos reveló en una entrevista que Alejandra tiene una pequeña colección personal de libros subrayados, con notas al margen. En ellos no solo marca frases, sino pensamientos propios, emociones. En los márgenes escribe reflexiones que a veces se convierten en ideas para sus intervenciones televisivas o en inspiraciones para proyectos futuros. Ella no lee para evadirse, sino para absorber, contaba. Y Marta, al escuchar aquello, no pudo más que asentir. Lo cierto es que en un mundo donde la superficialidad parece reinar, donde la fama se mide por seguidores y tendencias, descubrir que una figura mediática como Alejandra Rubio encuentra placer en los libros resulta casi poético. Marta López, con su instinto periodístico, supo ver el valor de esa revelación. Me parece admirable que una chica tan joven, con tanta presión mediática, encuentre refugio en la cultura. Habla de literatura con una madurez que ya quisieran muchos veteranos. No es una pose. Es auténtica. A lo largo de su trayectoria, Alejandra ha demostrado una inteligencia emocional que también se refleja en su manera de hablar. No se deja arrastrar por las polémicas con facilidad, elige sus palabras con calma, y cuando responde, lo hace con argumentos, no con impulsos. Marta sostiene que esa capacidad de control y análisis viene precisamente de su hábito lector. Leer te enseña a pensar, a escuchar, a estructurar tus ideas. Y Alejandra tiene eso. Por eso, aunque la critiquen, ella no pierde el equilibrio. Tiene una base sólida. Las redes sociales se hicieron eco de las palabras de Marta, y muchos comenzaron a ver a Alejandra con otros ojos. Algunos rescataron antiguas entrevistas en las que ella misma mencionaba su amor por la lectura. En una ocasión, Alejandra confesó que uno de sus libros favoritos era El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, porque enseña que el amor no siempre llega cuando lo esperamos, pero cuando llega, lo cambia todo. En otra, recomendó La metamorfosis de Kafka, afirmando que le fascinaba la manera en que un relato tan breve podía contener tantas capas de significado. Esa dualidad, la joven mediática y la lectora introspectiva, empezó a fascinar al público. Algunos periodistas comenzaron a indagar más, a preguntar por sus autores preferidos, por los géneros que más le atraían. Marta López, que ya había soltado la bomba mediática, se convirtió casi en su portavoz no oficial en este ámbito. No es una chica de apariencias. Tiene conversaciones profundas. A veces, entre cortes publicitarios, hablamos de temas de actualidad y ella siempre aporta una visión distinta, como si hubiera leído ya todos los ángulos del asunto. Marta recordaba un momento en especial. Un día, durante la grabación de un programa, Alejandra llevaba consigo un ejemplar de Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena. Entre pausa y pausa, leía unas páginas, concentrada. Marta se acercó y le preguntó si le gustaba. Alejandra levantó la vista y dijo: «Me encanta cómo muestra que la locura y la lucidez a veces están separadas por una línea muy fina». Marta se quedó callada, impactada. Aquella frase, dicha con serenidad, la marcó. Entendí que Alejandra ve el mundo con una sensibilidad distinta. Tiene algo que no se finge. En ese momento comprendió que detrás de la imagen de joven televisiva había una mente que no paraba de aprender, de cuestionar, de reflexionar. Marta, que lleva años en televisión y ha visto pasar a muchas generaciones, lo dijo claro: Alejandra tiene una luz propia. Y esa luz viene de su curiosidad. En un medio tan ruidoso, ella encuentra en la lectura su silencio. Pero no todos lo entendieron así. Hubo quienes intentaron ridiculizar la afirmación de Marta, sugiriendo que se trataba de una estrategia para limpiar la imagen pública de Alejandra o de su familia. Sin embargo, quienes la conocían de cerca defendieron su autenticidad. No necesita inventarse nada. Alejandra es así. No necesita demostrarlo en redes ni posar con libros. Simplemente lee, decía un colaborador habitual del programa. Y es que, como suele ocurrir,
la verdad más sencilla es la más difícil de creer. Alejandra Rubio, la nieta de la gran comunicadora de España, no busca el protagonismo constante. Prefiere pasar desapercibida cuando puede, disfrutar de una tarde tranquila, con un café y un libro. Marta López, al contar esa faceta, no solo la definió, sino que también reivindicó una imagen diferente de la juventud. Hay chicos y chicas que leen, que se interesan por el arte, por la historia, por la cultura. Alejandra representa eso. Rompe el cliché. Con el tiempo, incluso los más escépticos empezaron a reconocer el valor de esas palabras. Alejandra, sin proponérselo, se convirtió en una especie de símbolo de la cultura silenciosa, esa que no presume, pero que transforma. Marta, orgullosa, lo resumió en una frase que quedó grabada en muchos titulares: es una chica muy culta, pero sobre todo, muy sensible. Y eso se nota en cómo trata a la gente. Porque la lectura no solo moldea la mente, también el corazón. Quienes han trabajado con Alejandra aseguran que tiene un trato amable, una empatía poco común en un entorno tan competitivo. Escucha más de lo que habla, observa más de lo que opina, y cuando lo hace, sus palabras siempre tienen fondo. Marta, que ha vivido de todo en televisión, lo notó enseguida. Hay personas que llenan platós con su voz y otras que lo hacen con su presencia tranquila. Alejandra pertenece a las segundas. Con el paso de los meses, esa imagen de la joven lectora empezó a consolidarse. Alejandra comenzó a participar en debates culturales, a escribir pequeños textos que compartía en privado con amigos y colegas. Marta, siempre atenta, confesó que le había leído fragmentos de algunos escritos y que le sorprendía su madurez. Tiene una forma de escribir que recuerda a las mujeres de antes, a las que pensaban antes de hablar. Es directa, pero elegante. Tiene alma de escritora, aunque no lo diga en voz alta. Y así, poco a poco, la frase de Marta López dejó de ser un titular anecdótico para convertirse en una verdad aceptada. Alejandra Rubio no solo heredó la inteligencia y la presencia mediática de su familia, sino también una inquietud cultural que la diferencia de muchos de sus contemporáneos. Su amor por los libros no es una pose, sino una forma de estar en el mundo. Marta, cada vez que la ve en televisión, sonríe con orgullo. La gente no sabe cuánto hay detrás de esa chica. Lo descubrirán con el tiempo, suele decir. Y quizá tenga razón. Porque en un universo televisivo dominado por la inmediatez, las polémicas y los titulares efímeros, Alejandra Rubio representa la resistencia silenciosa del pensamiento, la profundidad en medio del ruido. Y todo comenzó con una simple frase, pronunciada con naturalidad: es una chica muy culta. Una frase que, sin buscarlo, cambió la percepción del público, que reveló la existencia de una joven que se atreve a ser distinta. En un país donde la televisión muchas veces eclipsa la cultura, donde se confunde fama con sabiduría, el testimonio de Marta López sirvió para recordar que aún existen figuras mediáticas que leen, que piensan, que se emocionan con un libro. A día de hoy, quienes conocen bien a Alejandra aseguran que sigue siendo la misma, discreta, apasionada, reflexiva. Su biblioteca personal crece con los años, y aunque raramente la muestra, quienes la han visto dicen que en sus estanterías conviven autores españoles, latinoamericanos, europeos y contemporáneos. Le gustan las historias que hablan de mujeres fuertes, de identidades en búsqueda, de emociones contenidas. A veces relee los mismos libros, porque cree que cada lectura ofrece un nuevo significado. Marta López, al hablar de ella, no solo hizo justicia a una parte desconocida de su personalidad, sino que también reivindicó la importancia de mirar más allá de la superficie. A veces, lo más valioso de una persona no está en lo que muestra, sino en lo que guarda, dijo en una entrevista posterior. Y esa reflexión resume perfectamente lo que Alejandra Rubio representa: una mezcla de modernidad y profundidad, de juventud y sabiduría. Porque más allá de los focos, los debates televisivos y los titulares de prensa, Alejandra Rubio es una lectora. Y eso, en los tiempos que corren, es casi un acto de rebeldía. Marta López lo entendió antes que nadie, y por eso su frase resonó tanto. En ella no había adorno, ni estrategia. Solo verdad. Una verdad que, como los buenos libros, permanece en el tiempo,
recordándonos que el conocimiento, la sensibilidad y la cultura siguen siendo los pilares más sólidos sobre los que construir una identidad. Y así, entre platós y páginas, entre luces y silencios, Alejandra Rubio sigue escribiendo su propia historia, una historia que, como dijo Marta, merece ser leída con calma, palabra por palabra, sin prejuicios. Porque, al final, las apariencias engañan, pero la inteligencia siempre se nota. Y en el caso de Alejandra Rubio, su mayor brillo no proviene de los focos, sino de las palabras que guarda en el corazón. Marta López, que siempre ha sido observadora, empezó a recordar los pequeños detalles que confirmaban lo que ahora todos sabían. Alejandra Rubio nunca fue una chica superficial. En los pasillos de los programas, mientras otros revisaban sus móviles o comentaban la última polémica televisiva, ella hojeaba un libro, anotaba frases en una libreta o simplemente observaba, con esa mirada serena que lo dice todo sin necesidad de palabras. Marta lo notó desde el primer día. Tiene una calma poco común, dijo una vez, y esa calma viene de haber aprendido a escuchar antes de hablar, algo que solo aprendes leyendo y viviendo. Esa capacidad para observar y reflexionar ha sido siempre una de las grandes fortalezas de Alejandra. En un entorno donde todo se mide por la inmediatez y la reacción, ella prefiere la pausa, el análisis, la comprensión. Marta contaba que incluso en las reuniones de equipo, cuando se debatían temas polémicos o difíciles, Alejandra escuchaba atentamente, dejaba que todos opinaran y sólo entonces intervenía, con frases breves pero contundentes, llenas de sentido común. No necesita gritar para hacerse notar, decía Marta con admiración. Tiene una inteligencia silenciosa, de esas que no buscan aplausos, pero que dejan huella. En una ocasión, durante una comida de equipo después de un programa, alguien mencionó la diferencia entre fama y legado. La conversación derivó en un debate apasionado sobre la televisión actual y la cultura. Mientras algunos defendían que la televisión debía ser puro entretenimiento, Alejandra intervino para decir algo que dejó a todos pensativos. El entretenimiento no está reñido con la cultura. Se puede divertir enseñando y enseñar divirtiendo. Lo que pasa es que a veces olvidamos que el público también tiene hambre de contenido. Marta recordó esa frase durante semanas. Esa chica tiene un alma vieja en un cuerpo joven, pensó entonces. Y quizás sea eso lo que más distingue a Alejandra Rubio de muchos otros jóvenes del medio, su madurez. No una madurez forzada, sino natural, nacida de la observación, de la introspección y, sobre todo, del contacto constante con las palabras. Porque quien lee mucho aprende a ponerse en la piel de otros, a entender emociones distintas, a ver el mundo desde ángulos que otros ni siquiera imaginan. Marta también contaba que, en una de esas conversaciones que surgen entre bambalinas, Alejandra le confesó que uno de los libros que más la había marcado era La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Me enseñó que las mujeres siempre hemos estado ahí, sosteniendo el mundo desde las sombras, le dijo con emoción. Y Marta, al escucharla, no pudo evitar pensar en el paralelismo con su propia familia. Su abuela, su madre y ahora ella, 3 generaciones de mujeres fuertes, diferentes entre sí, pero unidas por la determinación. Esa lectura, como tantas otras, había dejado huella en la forma de ver la vida de Alejandra. En una época donde las redes sociales imponen superficialidad, ella busca profundidad. En lugar de mostrar cada detalle de su día a día, elige la reserva. Publica poco, habla lo justo y nunca entra en guerras mediáticas innecesarias. Marta, que conoce las trampas del medio, la admira por eso. Tiene una madurez mediática que muchos tardan años en adquirir. No se deja llevar por los impulsos ni por la necesidad de ser tendencia. Eso también es cultura, la de saber cuándo callar. Con el tiempo, esa faceta lectora empezó a influir en cómo la veían los demás. Algunos directores de programas comenzaron a ofrecerle temas más profundos, conscientes de que podía aportar una mirada distinta. Alejandra aceptaba, pero siempre desde la humildad. No quería dar lecciones, solo compartir puntos de vista. Marta veía en ella una evolución constante,
una especie de metamorfosis silenciosa. Está creciendo sin hacer ruido, y eso en televisión es casi un milagro, decía con una sonrisa. En una de las últimas ocasiones en que Marta habló públicamente sobre ella, recordó una anécdota muy especial. Fue durante una grabación en la que hubo un problema técnico y todos tuvieron que esperar más de una hora. Mientras el resto del equipo se quejaba o aprovechaba para revisar sus móviles, Alejandra sacó un libro de su bolso. Era el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Marta, curiosa, le preguntó qué le gustaba de esa historia, y Alejandra respondió: «Me fascina como muestra que la belleza sin alma no vale nada. Que puedes tenerlo todo por fuera, pero si no cultivas lo de dentro, acabas vacío». Esa respuesta, sencilla pero profunda, se le quedó grabada a Marta. Esa chica no solo lee, entiende lo que lee. Y además, lo aplica a su vida, comentó después. Y tenía razón. Porque Alejandra, pese a haber crecido rodeada de fama, ha sabido mantener los pies en la tierra. No se deja arrastrar por la vanidad ni por la necesidad de destacar. Prefiere construir despacio, con coherencia, como si cada libro que ha leído le hubiera enseñado una lección distinta sobre cómo ser y cómo estar en el mundo. En los últimos años, esa curiosidad cultural se ha extendido más allá de la literatura. Alejandra ha mostrado interés por la historia del arte, la filosofía e incluso la psicología. Marta, que ha sido testigo de ese crecimiento, lo explica con admiración: siempre está aprendiendo. No se conforma. Le interesa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Tiene esa inquietud de las personas que no solo quieren vivir, sino entender. Y es precisamente eso lo que la hace especial. En un mundo donde todo parece diseñado para el consumo rápido, Alejandra defiende el valor del tiempo, de la paciencia, de la reflexión. Marta, al hablar de ella, lo resumió en una frase preciosa: Alejandra no solo vive la vida, la piensa. Esa mentalidad, esa forma de observar y analizar, también la ha ayudado a enfrentar las críticas. Porque, como toda figura mediática, Alejandra ha tenido que lidiar con comentarios injustos, comparaciones, juicios precipitados. Pero su fortaleza radica en no dejarse definir por lo que otros digan. Marta lo explicó perfectamente. A ella no la derrumba la crítica, la impulsa a mejorar. Tiene una mente de lectora. Cada opinión la analiza, la pone en contexto y decide si vale la pena tenerla en cuenta o no. Esa capacidad para transformar las experiencias en aprendizaje es, sin duda, uno de los mayores signos de inteligencia. Y Alejandra lo demuestra cada día, con gestos, con palabras y con silencios. Marta, que la ha visto crecer profesionalmente, siente un sincero respeto por ella. Alejandra es el ejemplo de que la cultura no está reñida con la televisión, y de que se puede ser joven y profundo al mismo tiempo. De hecho, algunas personas del entorno de Alejandra aseguran que le gustaría, en un futuro, escribir un libro. No necesariamente una autobiografía, sino una obra que combine sus pensamientos, reflexiones y experiencias vitales. Marta cree que lo hará y que sorprenderá a todos. Tiene madera de escritora. Se nota en cómo habla, en cómo estructura sus ideas. Escribe como quien confía más en el papel que en la voz. Algún día dará ese paso. Y probablemente así será. Porque cuando alguien vive rodeado de palabras, tarde o temprano acaba creando las suyas propias. Alejandra, con su sensibilidad y su capacidad de introspección, tiene todas las cualidades para hacerlo. Marta lo sabe, y por eso sigue defendiendo esa faceta suya cada vez que puede. A veces me dicen que exagero, pero no. De verdad, es una chica muy culta. No solo por los libros que ha leído, sino por cómo ha aprendido a mirar la vida. Esa frase, repetida tantas veces, ya forma parte de la identidad pública de Alejandra. Es una chica muy culta, se ha convertido en sinónimo de respeto, de profundidad, de autenticidad. Y aunque algunos sigan viéndola solo como la hija de o la nieta de,
Quienes la conocen de verdad saben que su valor va mucho más allá de los apellidos. Porque ser culta no es solo haber leído mucho. Es tener criterio, empatía, curiosidad y capacidad de entender a los demás. Es no conformarse con lo evidente, es buscar significado en cada experiencia. Y todo eso define a Alejandra Rubio. Marta López lo vio claro desde el primer día, cuando notó que, mientras el resto se quedaba en la superficie, ella miraba más allá. Hoy, Alejandra sigue leyendo, sigue creciendo, sigue construyendo su propio relato. Tal vez algún día, cuando el ruido mediático se apague un poco, cuando las luces se vuelvan menos intensas, se atreva a mostrar esa parte de sí misma con más libertad. Marta está convencida de que lo hará. Tiene mucho que contar, dijo una vez. Y cuando lo haga, más de uno se va a sorprender de verdad. Porque detrás de su discreción, de su elegancia natural, de su mirada serena, hay una mente inquieta que no deja de aprender. Y en tiempos donde todo pasa tan rápido, donde las palabras se desgastan con el exceso, que una joven como Alejandra Rubio dedique su tiempo a leer, a pensar, a sentir, es casi un acto revolucionario. Marta López lo entendió así, y por eso su frase, más que un halago, fue una revelación. Sí, Alejandra Rubio es una chica muy culta. Pero sobre todo, es una mujer en construcción, una lectora del mundo, una heredera de una saga de mujeres inteligentes que, como ella, supieron que la verdadera fuerza no está en hablar más alto, sino en tener algo valioso que decir. Y en el caso de Alejandra, ese valor está hecho de tinta, de ideas y de corazón.